Vamos a compartir la palabra de este día. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que lo había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con corona de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y le pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el traje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Bendito sea, Señor Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino, tú estás por encima de todos los reyes. De ti proviene las riquezas y la gloria. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndole: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes y los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio, nos dice que Jesús entró en el templo, pero cuando llegó al templo, se dio cuenta de que el templo no estaba siendo utilizado para lo que es el templo. El templo es un encuentro que nosotros vamos a tener con Dios. El templo es un lugar de oración, un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde nos encontramos nosotros mismos y nos encontramos con el Dios de la vida. El templo es un lugar de oración, un lugar de meditación, un lugar donde entramos a orar, a purificarnos, de tal manera que cuando salgamos del templo nos sintamos rejuvenecidos interiormente, espiritualmente, porque al templo vamos a eso, a un encuentro con el Dios de la vida. Pero, ¿qué pasó? Cuando Jesús llegó al templo, se encontró todo lo contrario. Se encontró que el templo era un pequeño mercado y nos dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban y le dijo: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cuevas
de ladrones y sacó a los que estaban en el templo. Pues bien, nunca vamos a ver a Jesús tan disgustado como cuando llegó al templo y se encontró que el templo no lo estaban utilizando como el Señor nos dice. El Señor nos dice, mi casa es casa de oración, pero lo habían convertido en una cueva de ventas, de comercio, y no lo estaba utilizando para lo que es esencialmente una casa de oración. Pues bien, eso nos lleva a nosotros a pensar y a reflexionar, cada uno de nosotros, cómo es nuestra actitud en el templo, cómo es nuestra actitud cuando vamos a la casa de Dios, a la iglesia. En este templo, en este santuario de Jerusalén, no tenía lo que nosotros tenemos en cada templo católico. En cada templo católico tenemos la presencia de Jesús. Ahí, en cada templo hay un lugar muy especial. Ahí donde está el sagrario, ahí está Jesús. Hay unas reservas donde está Jesús con su cuerpo, con su alma, con su divinidad. Por lo tanto, cada templo católico es un templo sagrado, y cuando pisamos el templo estamos pisando tierra santa, porque ahí está Jesús. Y nosotros, pues lo primero que nos tenemos que mirar es cómo es mi actitud cuando voy al templo, cuando voy a la iglesia. ¿Cómo es mi actitud? A veces tenemos actitudes muy contrarias a lo que nosotros debemos hacer en el lugar de oración. A veces llegamos al templo, llegamos desubicados, a veces entramos hablando, nos sentamos con la persona que venimos, hablamos, contamos chistes, y estamos como si fuera un lugar, sí, un lugar social, un lugar de festejo, o un lugar donde la gente llega, se sienta, comparte, habla. Y muchos ven el templo así, como un lugar donde vamos a hablar con los amigos o hablar con las personas que vamos, y no nos damos cuenta que es un lugar de oración. Cuando vamos con otra persona, hablamos hasta que llegamos a la puerta de la iglesia, y después cuando entramos, nos vamos a comunicar es con el Dios de la vida. No quiere decir que no vamos a decir algo o que nos pregunte algo, no vamos a responder. Claro que sí, pero debemos concentrarnos ahí. En cada templo, como dije, está un lugar sagrado. Solamente cuando llegamos al templo nuestra mirada debe estar ahí donde está el sagrario, hablar con Dios, nos debemos arrodillar, hablar con Él, sentarnos en silencio y comenzar a tener un diálogo profundo con el Dios de la vida. Y cuando entramos al templo, nos debemos desactivar del mundo exterior, para solamente en ese momento, en ese tiempo que vamos a estar ahí en el templo, sea Jesús y yo. Tengan la seguridad que si lo hacemos así, nuestra vida va a comenzar a cambiar, porque veremos el templo un lugar que nos llena, que nos fortalece, un lugar que nos rejuvenece espiritualmente, un lugar donde nosotros vamos y descargamos todo aquello que nos afecta, todo aquello que hace nuestra vida pesada, todo aquello que nos desmotiva, todo lo vamos a descargar ahí en esa oración. Y cuando salgamos del templo vamos a salir con otro semblante, con fuerzas, con energías, dispuestos a seguir enfrentando la vida. He ahí la manera como tenemos que llegar al templo. No debemos llegar como si el templo fuera un museo, porque muchos llegan como si el templo fuera un museo y se concentra más en el museo, que es para ellos el templo, y no se da cuenta o no nos damos cuenta de que el templo es un lugar de oración. Por eso nos debemos nosotros, y cada uno nos debemos preguntar, ¿cómo es mi actitud en el templo? Otros van al templo, pendiente quién llega, quién se va, cómo se sienta, cómo están vestidos, es decir, pendiente de muchas cosas efímeras.
No debemos estar pendientes de nada, solamente debemos estar pendientes de Jesús y yo. Lo demás ya es algo sobrante en ese momento. Si estamos solamente pendientes entre Jesús y yo y Jesús, tenga la seguridad que vamos a sacarle el mayor provecho a esa visita que hacemos al templo. Cuando vamos el domingo a misa, estamos ahí sentados, concentrados, escuchando la palabra, escuchando la predicación, escuchando los cantos, viviendo la Eucaristía, viviendo el banquete. Tenga la seguridad que cuando salimos podemos decir, hemos vivido la misa. Pero si vamos a la misa y estamos pendientes de muchas cosas, y cualquier cosa nos desconcentra, un niño que pasa corriendo ya nos desconcentra, mirando allá para acá, no estamos pendientes de lo que se está leyendo, no estamos pendientes de la predicación, no estamos pendientes de muchas cosas, no dormimos, comenzamos a pensar infinidad de cosas, la cabeza era loca, la casa que necesita que la organicemos, pero si dejamos que esa cabeza, que es la loca de la casa, comience a pensar infinidad de cosas, pues tenga la seguridad que aunque vayamos a misa todos los domingos, pues todos los domingos estamos saliendo vacíos de cada Eucaristía, porque no hemos vivido ninguna Eucaristía, no estuvimos en el templo, es decir, pasó cada Eucaristía, vamos al templo y estamos perdiendo el tiempo. Pues hermanos, ¿qué diría Jesús de nuestra actitud que tenemos ustedes y yo en el templo? Si vamos al templo a encontrarnos con Jesús, tenga la seguridad que cada visita al templo y cada misa que vamos a la iglesia va a haber un cambio en nuestra vida y un cambio donde vamos nosotros a crecer en todos los planos, tanto espiritual como en todos los planos humanos. Pero si vamos al templo desubicado, tenga la seguridad que nunca vamos a crecer ni en el plano espiritual, ni tampoco en el plano humano. Pues bien, la pregunta que le quiero dejar es esta. Cuando voy al templo, ¿voy a encontrarme con Jesús? ¿O simplemente voy, me encuentro con todos, menos con el gran personaje que está en todas partes, pero de una manera muy especial? Ahí en esta iglesia donde vamos, está presente con su cuerpo, con su alma, con su divinidad en el sagrario. Cuando vamos al templo, ¿nos vamos a encontrar con quién? ¿Con el teléfono? ¿Con los amigos? ¿Con quién nos vamos a encontrar? Dios quiera que cuando vayamos al templo, ustedes y yo, nos vayamos a encontrar con Jesús, con el Dios de la vida. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.